Hablaremos hoy del nacimiento de Heracles. Hace rato que no nos metemos en un asunto mitológico, muy mitológico, con líos de familia y todo. Ahí está Electrión. Usted debería conocer a Electrión porque es el hijo de Perseo y el nieto entonces de Dánae, sí, señor, a quien el otro día ¿no? andaban reclamando. Rey supremo de Micenas, marido de una señora llamada Anaxo. Bueno, marchó a la guerra, no importa por qué, contra los tafios y los telebeos. Estos se habían unido atrás de un jefe llamado Terelao, que era pretendiente al trono de Micenas, que era el trono de Electrión. En esta guerra, en estos entreveros, murieron los 8 hijos de Electrión. Durante su ausencia, mientras el tipo fue a la guerra, había quedado como regente su sobrino, Anfitrión, que era rey de Trecen, además. Sí, señor. Gobierna bien, le dijo Electrión, y cuando yo vuelva victorioso, te casarás con mi hija Alcmena. Además de los 8 hijos que tenía una hija llamada Alcmena. Los 8 hijos que habían muerto en la guerra o en los ataques previos a la guerra de Pterelao y sus secuaces, los tafios y telebeos. Un tal Plauto estaba escribiendo guiones ahí cerca. Sí, así. Sí. Bien, Anfitrión empezó a gobernar, qué sé yo, y volvió Electrión, volvió victorioso efectivamente. Y hubo una discusión por una recompensa, una discusión, no importa por qué. Se pelearon Electrión con su sobrino, el que había dejado en su lugar en el gobierno, Anfitrión. Muy bien. Anfitrión se enojó y tenía un palo, un garrote en la mano, y se lo tiró a una vaca. Se lo tiró a una vaca porque la vaca era el motivo de la disputa. Pero el garrote rebotó en el cuerno de la vaca y mató a Electrión. Chao. Anfitrión fue desterrado. ¿Por quién? Por su tío Esténelo. Dice, váyase, que usted ha matado a mi primo, lastimado a la vaca, el rey Electrión, tómesela. Y Esténelo se apoderó de Micenas y también de Tirinto, ya que estaba. En fin. Y ahí quedaron las cosas. Anfitrión huyó a Tebas, se desterró. Era una costumbre de la Hélade en aquellos tiempos, y que los criminales, los homicidas, sería mejor decir, no necesariamente había un crimen en este caso, los homicidas se fueran a purificar a otro estado, a otra ciudad. Esto motiva una broma de Sócrates bastante cruel al tribunal que lo condenó, diciéndole si es justicia mandar un personaje tan deleznable como ha sido él para que destruya la otra comunidad. Así no vamos a ir a ninguna parte, dice. Así es. En el juicio de muerte que conduce a la muerte. Según nos dice nuestro amigo Platón, vaya a saber, ¿no? Bueno, el caso es que Anfitrión huyó a Tebas y lo acompañó Alcmena, su mujer. Pero parece que esta Alcmena, que era muy piadosa, no quería yacer con Anfitrión hasta que vengase la muerte de sus 8 hermanos, hablando de anís. El tipo cada vez que venía, qué sé yo, medio perfumado, la mina le decía, salí de acá, si querés estar conmigo, venga mejor a mis 8 hermanos, no 3 ni 2, 8. En consecuencia, reclutó un ejército beocio y así fue, marchó a la guerra contra los telebeos y los tafios otra vez y los venció. Bien. Muy bien. Mientras tanto, Alcmena quedó sola. Zeus, el príncipe de los dioses, el más poderoso de los dioses del Olimpo, aprovechando la ausencia de Anfitrión, tomó su aspecto y golpeó la puerta y dice, soy tu esposo, Anfitrión, que vengo de la guerra, tus hermanos ya han sido vengados. Era claro que Anfitrión ya había obtenido la victoria aquella misma mañana. Claro, todavía no había regresado a su casa.
porque los viajes, etcétera. Pero es raro que se anuncie con el mismo aspecto, uno no dice soy yo. ¿Cómo que no? ¿Quién Bueno, es? Soy yo. Entonces no le dijo. Es sospechoso. Le dijo, ¿qué haces? Le dijo, Claro. ya vengué a tus hermanos. Y yació con ella toda una noche, Sí. a la que, valiéndose de su poder, dio la duración de 3. Pues Sí me gusta. Hermes, por orden del propio Zeus, había mandado a Helio, el sol, que apagase los fuegos solares y a las horas que desuncieran su tiro y se quedasen al día siguiente en casa, porque la procreación de un paladín tan grande como el que se proponía engendrar Zeus no se podía realizar apresuradamente. Helio, el sol, obedeció, los demás también, y Hermes ordenó a la luna que avanzara despacio, también ordenó al sueño, a Hipnos, que amodorrase a la humanidad toda, de tal modo que nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Y Alcmena, completamente engañada, escuchó complacida el relato de Zeus, como si fuera su marido, contando la aplastante derrota infligida a Pterelao, y disfrutó inocentemente con su supuesto marido durante aquellas 36 horas. Al día siguiente, cuando regresó Anfitrión, eufórico por la victoria y lleno de pasión por ella, Alcmena no lo recibió en el lecho matrimonial con el entusiasmo que le esperaba. Y ella al final le dijo, anoche no pegamos un ojo, dice. Y no veo por qué me cuentas por segunda vez tus hazañas en la guerra. Anfitrión, incapaz de comprender aquellas palabras, consultó con el adivino Tiresias, aquel adivino que conocemos nosotros, que había sido durante un tiempo mujer y que después volvió a ser hombre. Por haber pisado un par de serpientes acoplándose, y se lo conocía como el hombre más sabio de la humanidad, ¿no? Así es. Bueno, el adivino Tiresias le dijo que Zeus lo había hecho cornudo, y desde ese momento Noticia buena y una mala. Anfitrión no se atrevió a volver a dormir con Alcmena por temor a incurrir en los celos divinos. En aquel entonces, tal como ocurriera después con los maridos de las favoritas de los reyes de Francia, era un verdadero honor que los cuernos te lo pusiera el rey, o en este caso, el príncipe de los dioses. 9 meses después, Zeus se jactaba en el Olimpo de que había engendrado un hijo que estaba a punto de nacer, que ese hijo recibiría el nombre de Heracles, que significa gloria de Hera. Recuérdese, Hera es la mujer de Zeus. Y que ese hijo gobernaría la noble casa de Perseo. Al escuchar esto, Hera, que desde antes de nacer lo tenía a Heracles montado entre ceja y ceja, le hizo prometer que si por casualidad nacía algún príncipe de la casa de Perseo antes del anochecer, todavía no había nacido Heracles, sería rey supremo. Y Zeus hizo un juramento inviolable. Hera entonces fue inmediatamente a Micenas, donde apresuró los dolores de parto de ¿quién? De Nícipe, la mujer del rey Esténalo, que estaba también embarazada, e hizo nacer a un setemesino. Ese setemesino fue Euristeo. ¿Cómo son? La mujer celosa es tremenda, mire. Y cuando nació Heracles ya había nacido El este otro, tipo. claro. Nació y tenía también un hermano mellizo, al que llamaron Íficles, y bueno, tiene protagonismo cero en esta historia. Bien, también se dice que Hera, para evitar que naciera Heracles antes que Euristeo, hizo un montón de trucos mágicos. Conjuros así. Por ejemplo, cruzó brazos y piernas y se sentó frente a la puerta de la parturienta. Esto, como sabe todo el mundo, y actualmente lo utilizan las brujas nigerianas, que cuando quieren retrasar un parto se cruzan de brazos y fundamentalmente cruzan las piernas cerca de la parturienta, y entonces el parto se retrasa. Bien. El caso es que Heracles nació tarde. Zeus no podía violar su juramento y permitir a Heracles que gobernara la casa de Perseo, pero convenció a Hera para que accediese a que
si Heracles cumplía 12 trabajos que le iba a encargar el niño nacido un poco antes que él, si cumplía los 12 trabajos que ese niño le iba a encargar, Heracles se iba a convertir en Dios. Y Hera aceptó, calculando desde entonces que esos 12 trabajos iban a ser imposibles de cumplir. Claro. Ahora bien, a diferencia de los anteriores amores humanos que había tenido Zeus, la primera había sido Níobe. Almena había sido elegida no tanto para su placer, aunque según se dice, superaba a todas las demás mujeres de su época en belleza, dignidad y prudencia. Me sobran dos. No, claro. Paso y quiero. Pero digo, no era por placer, sino con el propósito de engendrar un hijo lo bastante poderoso como para proteger tanto a los dioses como a los hombres de la destrucción. Almena, que fue la 16ª descendiente de Níobe, fue también la última mujer mortal con la que yació Zeus, porque no vio después la posibilidad de engendrar a otro héroe que pudiera igualarse a Heracles. Y honró a Almena, dicen, que en vez de atropellarla duramente, como era su estilo, se molestó en disfrazarse de su marido, la cortejó con palabras y caricias afectuosas, etcétera. Algunos dicen también que Hera no impidió personalmente el parto de Alcmena, sino que envió brujas, y en realidad fue una fiel sirvienta de Almena, la rubia Galantis, la que salió de la alcoba para anunciar, sin ser cierto, que Almena había dado a luz. Cuando la bruja, que estaba cruzando las piernas y las manos, oyó la noticia, se levantó sorprendida, desentrelazó los dedos, descruzó las piernas, nació Heracles. Y Galantis se echó a reír ante el buen éxito del engaño. Lo que hizo que la bruja, se llamaba Ilitia, la bruja esta, la convirtiese por recursos mágicos en una comadreja. Galantis, comadreja y todo, siguió frecuentando la casa de Almena, pero Hera volvió a castigarla por haber mentido y la condenó a parir los hijos por la boca. Ustedes saben que las comadrejas en realidad llevan a sus crías de un lado a otro metiéndoselas en la boca. Durante mucho tiempo los pueblos con escasa versación zoológica pensaban que no era que las comadrejas transportaban a los chicos, sino que directamente los parían por la boca. Cuando veían salir una pequeña comadreja de la boca de su mamá, decían, ha nacido. No había nacido, estaba descendiendo del coche, etc. Curioso que ante la misma costumbre de los cocodrilos, la gente pensase en Egipto que se los morfaban a los pibes. La comadreja los está pariendo y el cocodrilo se los está comiendo. Claro, la gente siempre tiene ideas equivocadas acerca de lo que está ocurriendo. El caso es que el natalicio de Heracles sucedió y se celebra todavía el cuarto día, se celebraba en la época clásica. Se celebra el cuarto día de cada mes. Sin embargo, algunos afirman que nació cuando el sol entraba en el 10º signo, otros que la Osa Mayor, girando hacia el oeste a medianoche sobre Orión, lo contempló cuando tenía 10 meses. Así que de ahí sacan toda clase de cálculos. Esta es lo que teníamos que decir acerca de Heracles. Efectivamente, Euristeo gobernó Micenas. Efectivamente le encargó 12 trabajos y Heracles los cumplió. Y fue convertido en Dios y lo mandaron al Olimpo. Al comienzo de su relato, Alejandro, nombramos a un tipo que andaba por ahí escribiendo, un tal Plauto, un autor de teatro. Y hay otro personaje que usted nombró al pasar, pero que es importante en la obra de Plauto, más que en la historia mitológica, que es Hermes, que es Mercurio, que cobra la forma del esclavo de Anfitrión, llamado Sosías. De ahí obtendremos la idea de que Sosías es un tipo parecido, igual a otro, y que Anfitrión es el dueño de casa que no está, además. Pero bueno, en cualquier Hay una caso, obra de teatro tan linda. No, bueno, ya me voy a acordar. la obra de Plauto se llamó Anfitrión y ahí así se difundió el nombre como una función de todo esto.
Hermes igual hace de amanuense de este tipo Zeus, ciertamente. Pero estaba pensando que las grandes noches, más allá de que las protagonice un dios, una noche de amor protagonizada por un dios debe ser larga, de aguantar o de disfrutar. Pero las grandes noches siempre parecen tres, aunque no nazca nadie. Incluso es mejor si no nace nadie, porque la noche permite disfrutarse de otro modo y además da la sensación de que el mundo se ha detenido, y eso no es patrimonio de los dioses. Pero en el caso del nacimiento de este personaje de Heracles, que como bien dijo la gloria, de ahí viene Clelia, el nombre Clelia, nos inaugura otra cosa, y es justamente esta especie de lugar en el que se pasa del Mare Nostrum, del lugar privado, hacia las grandes aguas del océano. Esas son las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar. Y allá atrás, donde Judas perdió el poncho. Donde Judas perdió el poncho. Y de ahí se dice justamente que fue la patria en la cual se radicó Hércules, que no es otra cosa que nuestra Hispania, esa especie de mezcolanza de razas y de credos y de costumbres. El Peñón de Gibraltar, que ahora está ocupado por andaluces disfrazados de británicos, como nos contaron en Madrid este año. Pero creo que lo interesante de esto es un tipo que, igual que el estrecho está parado, está con una pata en la grandeza y con otra pata en las bajezas, digo, los dioses y los hombres, y en eso está la verdadera condición del héroe, esta idea maravillosa, que algunos la agarran para el lado equivocado. Su amigo Thomas Carlyle, por ejemplo, que va a decir que el héroe es el que conduce los grandes procesos. Nosotros sabemos que son los pueblos, pero no viene mal un héroe para poder narrarlo de otro modo. La vieja polémica entre Carlyle y Emerson. Decía Carlyle que la historia era movilizada por los héroes. Cada tanto aparecía un héroe y entonces sucedían las cosas. Mientras que Emerson decía que todas las cosas sucedían porque sí, porque estaban ya en la muchedumbre. Entre tantas cosas que sucedían, aparecían los héroes. Emergían los héroes, claro, y nos gusta Emerson. Pero lo que quiero decir finalmente, Alejandro, es que uno nunca es otra cosa que aquello que ven los demás, pero no todos los demás. Para un héroe hace falta que sí lo vean todos, pero un héroe es los ojos de la persona que lo funda como tal, que será un dios o la madre o la mujer amada. Y en todo caso, uno nunca se parece a eso que ven los otros. Por eso es necesario, cada vez que uno vuelve a conquistar un amor, si es que tiene la posibilidad de hacerlo, a conquistar un lugar, que se explique uno y diga, ¿sabes qué? Yo soy aquel muchacho. Está muy bien, desmintiendo la objeción de Barton, que dijo, ¿para qué le dijo yo soy anfitrión? Si ya sabía, no, hay que decir siempre, yo soy aquel muchacho. Y yo soy aquel muchacho se llama esta bella canción que canta Hugo del Carril.